En una fiesta, mi esposa les dijo a mis amigos, tengo un esposo, pero me siento sola. Me levanté. Desde este momento, lo estás. Ella me tomó de la mano. Solo estoy bromeando. Respondí, adiós. Comenzó con una sola frase, lanzada como una colilla de cigarrillo, pero ardió como el infierno. Estábamos en la carne asada de mi amigo Tomás, uno de esos sábados de finales de verano en los que el aire zumba con las cigarras y el olor a carbón persiste como un invitado no deseado. El patio trasero estaba lleno de vida, niños corriendo por el césped, hieleras goteando en la sombra y la vieja radio de Tomás sonando a todo volumen con una de Caifanes. Yo estaba en la parrilla, con las mangas arremangadas, volteando hamburguesas con la concentración de un hombre que intenta escapar de sus propios pensamientos. Mi esposa, Clara, estaba junto a la mesa de picnic, su copa de vino reflejando la luz del sol mientras se inclinaba para contar una historia, su risa, tan aguda como un cristal roto. Oh, ya saben cómo es, Marco dijo, su voz cortando la charla, atravesando la neblina de humo y cerveza. Siempre está tan ocupado con sus proyectitos. Es como si viviera sola. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. El grupo a su alrededor, la esposa de Tomás, Jenny, un par de vecinos, algunos amigos de la universidad, se quedó helado, sus sonrisas se tensaron como goma estirada. Alguien tosió. Una lata de cerveza se abrió con un siseo, demasiado fuerte en el repentino silencio. Mantuve la vista en la parrilla, con la espátula firme, presionando una hamburguesa hasta que chisporroteó. Apreté la mandíbula, pero no levanté la vista. Ya había escuchado sus pullas antes, las pequeñas indirectas sobre mi trabajo, mis pasatiempos, la forma en que nunca tengo tiempo para ella. Pero ventilarlo aquí, frente a personas que me conocían desde que bebíamos cervezas a escondidas en las residencias universitarias, eso era caer a un nuevo nivel de bajeza. Tomás, apoyado en la barandilla de la terraza, me miró, con el ceño fruncido, como si estuviera evaluando si debía intervenir. Jenny le lanzó una mirada, una rápida sacudida de cabeza, como si dijera, déjalo estar. Forcé una sonrisa lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Sí, Clara. Supongo que soy el peor compañero de piso que has tenido. Algunos chicos se rieron, nerviosos, pero no fue gracioso. Fue un tiro de advertencia, una línea en la arena. Clara no se dio cuenta, simplemente agitó la mano como si espantara un mosquito y siguió hablando. Su voz se fundió de nuevo en el murmullo de la multitud. Volteé otra hamburguesa, la grasa crepitaba como mi paciencia. De camino a casa, el silencio en el coche era más pesado que el calor de agosto. Clara miraba por la ventana del pasajero, sus dedos tamborileando en su teléfono, cuyo brillo proyectaba ángulos duros en su rostro. Yo no dejaba de reproducir sus palabras, la forma en que sus labios se curvaron cuando dijo, proyectitos, como si mi vida fuera un pasatiempo que apenas toleraba. Pensé en los años que habíamos pasado construyendo algo, su carrera en mercadotecnia, mi taller mecánico, la casa que habíamos logrado comprar con mucho esfuerzo. El matrimonio se pone difícil a veces, me dije. Aprietas los dientes y aguantas. Pero esa frase en la carne asada no fue una pulla. Fue una grieta en los cimientos. Y estaba empezando a ver cuán profunda era. Si hubiera sabido lo que iba a hacer después, habría empezado a hacerle las maletas esa misma noche. Hace 5 años, éramos diferentes. Todavía recuerdo la noche en que nos mudamos a nuestra casa, una para remodelar en las afueras de Querétaro con suelos que crujían y un patio trasero que olía a pino y a posibilidad. Clara estaba descalza, con el pelo recogido en un moño desordenado, riendo mientras luchábamos por meter el sofá de segunda mano por la puerta principal, su tela a cuadros descolorida enganchándose en el marco. Marco, te vas a romper la espalda, bromeó, con las manos en las caderas, pero sus ojos eran cálidos, brillando como las guirnaldas de luces que habíamos colgado en la sala de estar. Nos desplomamos en ese sofá hasta las 2 de la madrugada, compartiendo una botella de vino tinto barato, de ese que te mancha los dientes y te vuelve audaz. El aire olía a serrín y pintura fresca, y hablamos sobre lo que haríamos con el lugar, paredes verde salvia, un huerto, quizás un perro mestizo del refugio. Apoyó la cabeza en mi hombro, sus dedos entrelazados con los míos, su piel suave contra mis callos. Esto es, Marco dijo, su voz suave pero segura. Este es nuestro comienzo. Le creí. Diablos, creía en nosotros.
En ese entonces, su risa no tenía un filo cortante y sus palabras no herían. En ese entonces, pensaba que seríamos imparables. Pero eso fue antes de sus noches tardías en el trabajo, antes de los comentarios sarcásticos, antes de que empezara a mirarme como si yo fuera un mueble que se arrepentía de haber comprado. Me aferré a ese recuerdo: el sofá, el vino, su risa, porque era la prueba de que alguna vez habíamos estado bien. Pero, en retrospectiva, ese fue mi primer error, aferrarme a un pasado que ya se estaba desvaneciendo. La semana después de la carne asada, nuestra casa se volvió más fría que una mañana de enero. Clara comenzó a llegar más tarde, sus tacones resonando contra el piso de madera como un metrónomo que contaba hacia algo que yo no podía nombrar. Murmuraba sobre una cena con un cliente o una reunión que se alargó, y luego se dejaba caer en el sofá, con el teléfono brillando en sus manos, su pulgar deslizándose por la pantalla como si eso la mantuviera a flote. Intenté cruzar mi mirada con la suya, decir algo normal, pero era como hablar con una sombra. Una noche, estaba en la cocina picando cebollas para un guisado picante, cuyo fuerte olor me hacía llorar. La radio sonaba a bajo volumen, una canción ranchera sobre un desamor. No me molesté en apagarla. Clara entró como una exhalación, con su saco colgado del brazo, el teléfono ya en la mano, su rostro iluminado por su luz fría. Intenté mantener un tono ligero, como siempre. Oye, ¿quieres un poco de esto cuando esté listo? Usé esa receta que tanto te gustaba. No levantó la vista, solo murmuró, quizás. Como si le estuviera entregando un folleto en la calle. Dejé el cuchillo, la hoja resonó contra la encimera, y me sequé las manos en un paño de cocina, el algodón áspero me ancló a la realidad. Clara, ¿vas a dejar ese teléfono y hablar conmigo, o qué? Suspiró, larga y dramáticamente, como si le hubiera pedido que corriera un maratón. Marco, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Su voz tenía ese tono, el que dice que tú eres el problema solo por existir. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos, mi pulso acelerándose. ¿Hacer qué? ¿Preguntarle a mi esposa qué tal su día? Sí, un crimen muy grave. Finalmente levantó la vista, sus ojos afilados, como si me estuviera midiendo para una pelea. Siempre haces que todo se trate de ti, ¿no es así? Estoy intentando relajarme y tú me estás interrogando como si estuviera en un juicio. Me reí breve y amargamente, el sonido fue absorbido por el zumbido del refrigerador. ¿Interrogando, Clara? Te pregunté si querías guisado. Si eso es demasiado, solo dilo. Se levantó, agarrando su teléfono como si fuera su salvavidas, su saco se deslizó al suelo. No tengo hambre, espetó, su voz elevándose. Estoy exhausta, Marco. Tengo presentaciones, fechas límite, un jefe que me presiona todos los días. ¿Crees que quiero llegar a casa a un interrogatorio? Di un paso adelante, manteniendo mi voz baja pero firme. Lo entiendo. Estás estresada, pero no actúes como si yo fuera el malo por querer hablar. No eres la única con una vida. Sus ojos brillaron, sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono. Oh, por favor. Tú estás en tu taller todo el día jugando con coches mientras yo me ahogo en reuniones. No lo entiendes. Se dio la vuelta, sus tacones resonando mientras se dirigía a las escaleras. Me voy a la cama. La llamé, mi voz más aguda de lo que pretendía. Sabes, Clara, no soy tu felpudo. ¿Quieres excluirme? Es tu decisión. Pero no esperes que siga llamando a tu puerta. No se detuvo, no se dio la vuelta, simplemente desapareció escaleras arriba, dejando su saco arrugado junto a la puerta como una promesa descartada. Me quedé allí, mirando las cebollas, con el cuchillo aún en la mano, el olor quemándome la nariz. Ahí fue cuando hice mi primer movimiento. No iba a seguir jugando a este juego en el que ruego por las migajas de su atención. A la mañana siguiente, rompí nuestra rutina. Solíamos tomar café juntos, un ritual de los primeros días, sentados en la mesa de la cocina, ella leyendo las noticias en su tableta, yo hojeando la sección de deportes, el olor a granos tostados llenando el aire. Ya no más. Me levanté al amanecer, preparé mi café, la cafetera siseando como si estuviera al tanto del plan, y salí por la puerta antes de que sonara su alarma. Dejé una nota en la encimera, garabateada en un post-it,
el café está en la cafetera. He salido. Sin explicaciones, sin disculpas. Si ella quería ignorarme, no iba a quedarme sentado intentando que entrara en calor. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en el sofá, como siempre, su teléfono proyectando un pálido resplandor en su rostro. La cafetera estaba intacta, el post-it arrugado en la encimera como si lo hubiera leído y descartado. Me miró, sus ojos entrecerrándose como si esperara que yo sacara el tema. No lo hice. Cogí una cerveza de la nevera, su frío mordisco me estabilizó, y me senté en la mesa de la cocina, revisando correos del trabajo. Jenny me había enviado un mensaje antes, preguntando si estaba bien después de la carne asada. No respondí. Dos pueden jugar al juego del silencio, Clara. El taller mecánico era mi santuario. Siempre lo había sido. Es un lugar pequeño junto a la autopista con un letrero de neón que parpadea cuando llueve y un piso de concreto, manchado por años de aceite y mugre. Lo había construido de la nada, empezando con un solo puesto y una caja de herramientas que me dio mi padre. Ahora son 3 puestos, un equipo de 4 personas y la reputación de arreglar lo que otros no pueden. Esa mañana, después de dejar a Clara con su café intacto, me sumergí en el trabajo. No por el dinero, sino por el ruido, el tintineo de las llaves inglesas, el zumbido del elevador, el olor a grasa y metal que me recordaba quién era. Javier, mi mecánico principal, estaba debajo de un Mustang del 98, murmurando en español mientras luchaba con un tornillo rebelde. Me vio entrar, se deslizó en su camilla y sonrió. Jefe, pareces como si hubieras dormido en un desusadero. Sí, bueno, el matrimonio hace eso, dije, lanzando mi chaqueta a una silla, el cuero crujió. ¿Qué le pasa a este? Junta quemada, cliente codo. La misma vieja historia, dijo Javier, limpiándose las manos en un trapo. ¿Te apuntas? Agarré una llave inglesa y me deslicé debajo del coche con él, el hormigón frío contra mi espalda, el trabajo sacándome de mis pensamientos. La voz de Clara de la carne asada seguía repitiéndose en mi cabeza, esa frase de vivir sola, como una mala sintonía de radio. Apreté un tornillo, el metal gimió, y me concentré en la tarea. Más tarde, en la sala de descanso, comimos tortas de la lonchería de enfrente, el olor a cebolla y vinagre mezclándose con el aceite de motor. Javier se recostó en su silla, abriendo un refresco. Estás más callado de lo normal, amigo. ¿Problemas en casa? Di un mordisco, mastiqué lentamente y me encogí de hombros. Clara ha estado insoportable. Cree que mi vida es un chiste. Javier enarcó una ceja, su sonrisa se desvaneció. Siempre pareció muy especial. Sin ofender. No me ofendo, dije, esbozando una sonrisa. Ha estado subiendo el tono. Pullas en público. Indiferencia en casa. Estoy a punto de hartarme. Él asintió, tomando un sorbo de su refresco. ¿Recuerdas a mi ex, Sofía? Solía hacer ese tipo de cosas. Siempre haciéndome sentir pequeño, como si no fuera suficiente. Aguanté demasiado tiempo, pensando que mejoraría. No lo hizo. Sí, dije, inclinándome hacia adelante, olvidando mi torta. ¿Qué hiciste? La corrí, dijo. Así de simple. Me tomó un tiempo, pero me di cuenta de que merecía algo mejor. ¿Tú también, jefe? Este lugar. Señaló el taller, las herramientas, los coches. Esto eres tú. Ella no entiende eso. Ella se lo pierde. No dije mucho, pero sus palabras se me quedaron grabadas. El taller era mío, mi trabajo, mi sudor, mi nombre en el letrero. Clara podía burlarse de mis proyectitos, pero aquí yo era sólido, respetado. Más tarde, mientras limpiábamos, Javier me dio una palmada en el hombro. Hagas lo que hagas, Marco, no dejes que te arrastre. Vales demasiado para soportar esas tonterías. Asentí, el peso de sus palabras asentándose en mí. No iba a dejar que Clara me quitara esto. Un par de semanas después, estábamos en casa de los Ramírez para cenar. Son nuestros vecinos, de unos 50 y tantos, del tipo que mantiene su césped perfecto y siempre tiene una historia sobre su Golden Retriever, Max, que roncaba debajo de la mesa. No me entusiasmaba ir.
El sarcasmo de Clara había sido implacable, pequeñas agujas cada vez que hablábamos, pero pensé que podríamos fingir por una noche. Grave error. El comedor de los Ramírez olía a ajo asado y cera de velas. La mesa estaba puesta con platos desiguales y un centro de mesa de margaritas que Carmen probablemente cortó de su jardín. Estábamos pasando un cuenco de puré de patatas, del que salía vapor, cuando Clara comenzó. Estaba contando una historia sobre un evento de trabajo, agitando las manos, su risa llenando la habitación como solía hacerlo cuando estábamos bien. Luego se giró hacia mí, sus ojos brillando con algo afilado. Por supuesto, Marco no lo sabría. Está demasiado ocupado jugueteando en el garaje como para preocuparse por mi trabajo. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Carmen se congeló a medio camino de su boca, su ceja arqueándose como un signo de interrogación. Gerardo me lanzó una mirada, su mandíbula se tensó como si se preparara para el impacto. Dejé mi vaso, el tintineo sonó fuerte en el silencio, y me recliné en mi silla. Qué curioso, dije, mi voz baja pero firme. La última vez que comprobé, mis proyectos del garaje pagan las facturas. ¿Cuál es tu excusa para haber olvidado nuestro aniversario el mes pasado? La sonrisa de Clara se resquebrajó, su risa forzada y quebradiza. Oh, vamos, Margo. Fue solo un día. Eres tan sensible. Sensible, dije, levantando una ceja, mi tenedor descansando en mi plato. No, solo tengo buena memoria. A diferencia de algunas personas. Carmen carraspeó, dejando su tenedor con un suave tintineo. Bueno, dijo, su voz cautelosa como si estuviera navegando por un campo minado. Estoy segura de que solo están pasando por una mala racha. El matrimonio requiere trabajo, ¿verdad, Gerardo? Gerardo asintió, con la vista en su filete. Desde luego, dijo, su tono neutral, pero su mirada hacia mí decía que ya había escuchado suficiente. Pero, la comunicación es clave, ¿no? Clara se rió, demasiado fuerte, tratando de reconducir la conversación. Exactamente. Si tan solo Marco pudiera comunicarse sin convertir todo en una pelea. Su voz era ligera, pero sus ojos eran dagas. Di un lento bocado de patatas, dejando que el silencio hablara por mí. Carmen jugueteó con su servilleta, su sonrisa forzada. Quizás deberíamos hablar de otra cosa, dijo, su voz alegre pero frágil. ¿Les conté que Max volvió a meterse en la basura del vecino? El resto de la cena transcurrió a trompicones, el aire denso de palabras no dichas. En el camino a casa, Clara era una nube de tormenta en el asiento del pasajero. Me avergonzaste allí atrás, espetó, con los brazos cruzados, mirando las luces de la calle que pasaban. Agarré el volante, mis nudillos blancos. ¿Tú empezaste, Clara? No critiques si no puedes aguantar las críticas. Eres increíble, dijo, su voz baja y venenosa. Siempre tienes que hacerme quedar mal. Entré en el camino de entrada, apagué el motor y me volví hacia ella. No necesitas mi ayuda para eso, dije, mi voz fría pero tranquila. Lo haces muy bien por tu cuenta. Esa noche, hice otro movimiento. Dejé de compartir mi horario. No más, llegaré a casa a las 6, voy a tomar una cerveza con Tomás. Si ella quería saber dónde estaba, podía preguntar. No lo hizo. Comencé a hacer horas extra en el taller, el zumbido del elevador y el olor a aceite eran mejores que el silencio en casa. Clara quería jugar la carta de «estoy sola». A ver qué tal le parecía la versión real. No era el único que se distanciaba. Clara se estaba ahogando en su propio mundo, aunque nunca lo admitiría. Una tarde, llegué a casa temprano, esperando encontrarla en el sofá, con el teléfono en la mano. En cambio, estaba en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos como las secuelas de una tormenta, su portátil abierto en una hoja de cálculo sangrando en números rojos. No me oyó entrar, tenía la cabeza entre las manos, los dedos enredados en el pelo. Por un segundo, vi a la antigua Clara, la que se quedaba despierta hasta tarde conmigo, planeando nuestro futuro, sus ojos brillantes de ambición. ¿Estás bien?, pregunté, apoyado en el marco de la puerta, mis llaves tintineando en mi mano. Se sobresaltó, cerrando el portátil de golpe, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando o luchando por no hacerlo. Por Dios, Marco,
No te me aparezcas así. No me aparecí de repente, dije, manteniendo un tono neutral, entrando en la cocina. ¿Qué es todo esto? Barrió los papeles en una pila, sus movimientos rápidos, defensivos. Cosas del trabajo. No lo entenderías. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos. Inténtalo. Suspiró, sus hombros se hundieron, su voz baja. Es la nueva campaña. El cliente es una pesadilla y mi jefe me presiona todos los días. Si no clavo esto, estoy acabada. Me miró, realmente me miró, y por un momento, pensé que podría dejarme entrar. Apenas duermo, Marco. Estoy sobrepasada. Asentí, ablandándome solo una fracción. Suena duro. ¿Quieres hablar de ello? Quizás no pueda arreglarlo, pero puedo escuchar. Su rostro se endureció, el momento se había esfumado. ¿De qué sirve? Siempre estás en el taller jugando con tus coches. No entiendes a lo que me enfrento. Agarró su portátil, sus movimientos bruscos. Estoy bien. Lo manejaré. Sentí la punzada, pero no mordí el anzuelo. Estoy aquí, Clara. Eres tú la que cierra la puerta. Se rió. Corto y amargo, dirigiéndose a las escaleras. No actúes como si te importara ahora, Marco. Estás demasiado ocupado con tus propias cosas. Los papeles quedaron esparcidos, un desorden que dejó atrás como todo lo demás. Me quedé allí mirando el caos y lo vi claro, Clara no solo me estaba apartando a mí. Estaba apartando a todo el mundo. Su trabajo, su estrés, lo que fuera que la estuviera consumiendo, no era una excusa, pero era parte del panorama. Se estaba desmoronando. Y en lugar de pedir ayuda, me atacaba a mí. Sentí una punzada de lástima, pero no cambió la verdad. Yo no era su saco de boxeo. A estas alturas, nuestra casa era una zona de guerra silenciosa. Clara había redoblado la apuesta, ignorándome, respondiendo bruscamente cuando hablaba, soltando comentarios sarcásticos como si fueran confeti. Un sábado, estaba en la sala de estar, con la televisión emitiendo un partido de fútbol que no estaba viendo, cuando ella irrumpió, con los brazos cruzados, de pie frente a la pantalla como un juez dictando un veredicto. Tenemos que hablar, dijo, su voz cortante, sus ojos ardiendo como si hubiera estado ensayando esto todo el día. Silencié la televisión, el silencio pesado como una nube de tormenta. Adelante. Al. Se lanzó, sus palabras afiladas y practicadas. Estoy harta de esto, Marco. Nunca estás. No te importa por lo que estoy pasando, y básicamente lo estoy haciendo todo yo sola. Necesito que des un paso al frente, o esto no va a funcionar. La miré fijamente, dejando que sus palabras se asentaran como polvo. Un paso al frente, dije, inclinándome hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Te refieres a pagar la hipoteca, arreglar tu coche, cocinar comidas que ni siquiera tocas? ¿Ese tipo de paso al frente? Puso los ojos en blanco como si yo fuera un niño que no entendía el punto. Estás tergiversando esto. Estoy hablando de apoyo emocional. Estás desconectado. Ni siquiera intentas conectar conmigo. Me puse de pie, mirándola directamente a los ojos, mi voz firme pero dura. ¿Conectar, Clara? Llevas meses tratándome como a un inquilino. Me gritas, te burlas de mí delante de nuestros amigos y ahora me das un ultimátum. ¿Qué sigue? ¿Una presentación de diapositivas sobre cómo te estoy fallando? Su rostro se tensó, sus brazos se cruzaron con más fuerza. Si no te gusta, averigua qué estás haciendo mal. No soy yo la que se está distanciando. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Distanciándote? Has estado empujándome hacia la puerta desde la carne asada. ¿Quieres hacerte la víctima? Bien, pero no esperes que yo te siga el juego. Se acercó, su voz se elevó, desesperada ahora. ¿Crees que eres perfecto? Siempre estás en el taller, dejándome lidiar con todo. Facturas, recados, mi trabajo desmoronándose. Me estoy ahogando, Marco. Y tú simplemente no estás. No me inmuté. Te estás ahogando porque eliges hacerlo.
He estado aquí, Clara, intentando hablar, intentando arreglar esto. Eres tú la que sigue excluyéndome. Se acabó el rogar. Sus ojos se abrieron como si no se esperara eso. ¿Y qué? ¿Simplemente te rindes? ¿Después de todo? Todo, dije, pasando a su lado, cogiendo mis llaves. ¿Te refieres a los meses en que me has tratado como basura? Sí, he terminado con eso. Me dirigí a la puerta, con la chaqueta colgada al hombro. Se acabó el recibir golpes. Conduje hasta la casa de Tomás, la carretera era un borrón bajo los faros. Estaba en su garaje, jugueteando con una vieja Harley, el aire espeso de aceite y metal. Me echó un vistazo, me dio una cerveza y dijo, «Clara otra vez». Sí, dije, abriendo la lata, el frío burbujeo me tranquilizó. Ahora tiene un nuevo guión. Dice que no estoy disponible emocionalmente. Tomás bufó, limpiándose la grasa de las manos. Suena a que está leyendo un libro de autoayuda. ¿Hablaste con ella? Lo intenté, dije, apoyándome en el banco de trabajo, las herramientas tintinearon mientras me movía. No le interesa hablar. Le interesa ganar. Tomás dejó su llave inglesa, sus ojos se entrecerraron. Tío, vi venir esto en la carne asada. Jenny también ha estado preocupada por ti, dijo que Clara ha estado rara durante un tiempo. Pero no te mereces ese tipo de puya delante de todo el mundo. Sí, bueno, ha redoblado la apuesta desde entonces, dije, tomando un trago. Esta noche fue un ultimátum. Da un paso al frente o se acabó. Tomás enarcó una ceja, reclinándose contra la moto. ¿Y qué dijiste? Le dije que se acabó el jugar a su juego, dije. Lleva meses apartándome. No voy a perseguirla más. Asintió lentamente, como si lo estuviera sopesando. Bien. Eres demasiado sólido para esas tonterías. ¿Pero estás seguro de esto? Alejarse es un gran paso. Miré la lata de cerveza, la condensación fría contra mi palma. No me estoy alejando. Me estoy defendiendo. Hay una diferencia. Tomás me dio una palmada en el hombro, su sonrisa torcida. Ese es mi chico. Cambia las reglas del juego, amigo. Ella no puede mandar. Esa noche, di otro paso. Cancelé nuestra tarjeta de crédito conjunta. No por rencor, sino porque estaba harto de dejar que gastara mi dinero mientras me trataba como basura. Abrí una nueva cuenta, transferí mis depósitos directos y la bloqueé. Cuando se dio cuenta unos días después intentó usar la tarjeta en alguna boutique y fue rechazada. Me envió un mensaje de texto en mayúsculas. ¿Qué le hiciste a la tarjeta? Le respondí, es mi tarjeta. ¿Quieres gastar? Usa tu propio dinero. Luego apagué mi teléfono. Podía rabiar a gusto. Yo ya no era su banco. La gota que colmó el vaso llegó en la fiesta de cumpleaños de Miguel, una gran fiesta en un bar del centro con suelos pegajosos y luces de neón que zumbaban como moscas. Clara había estado nerviosa toda la semana, probablemente porque yo me había estado distanciando, menos conversación, menos favores, no más buscar su aprobación. No le gustó, pero en lugar de hablar, explotó. Estábamos en una mesa alta, rodeados de mis amigos y sus esposas, el aire espeso con el olor a cerveza barata y comida frita. Clara iba por su tercera copa de vino, su risa demasiado fuerte, sus gestos demasiado grandes, como si estuviera actuando para una multitud. Sara, la esposa de Miguel, se inclinó sobre la mesa, sus pendientes brillando en la penumbra. Entonces, ¿cómo están ustedes dos? Hace tiempo que no nos ponemos al día. Antes de que pudiera responder, Clara intervino, su voz goteando sarcasmo. Oh, estamos genial. Quiero decir, tengo un esposo, técnicamente, pero es como si estuviera soltera la mayor parte del tiempo. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, dirigiéndose hacia mí. Miguel soltó un silbido bajo, su cerveza a medio camino de su boca. Otro amigo, David, se movió en su asiento, su esposa le dio un codazo como si le advirtiera que no se metiera. Dejé mi botella, el vidrio frío contra mi palma, y me incliné hacia adelante. Qué curioso, Clara, dije, mi voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Porque desde mi punto de vista,
llevas meses actuando como si fueras soltera. Su rostro se sonrojó, pero trató de reírse, su voz quebradiza. Oh, vamos, Margot. Es una broma. Relájate. Sara tosió, dejando su bebida. Vale, vaya, dijo, su voz ligera pero incómoda. Quizás deberíamos seguir hablando del cumpleaños. Miguel asintió, con los ojos en mí. Sí, no arruinemos el ambiente. Marco, ¿quieres otra cerveza? Me levanté, mi silla raspó contra el suelo. No, Clara. Ya no puedes hacer eso. ¿Quieres ser soltera? Desde este mismo momento, lo eres. Agarré mi chaqueta, el cuero crujió en mi mano, y salí, el ruido del bar se desvaneció detrás de mí. El rostro atónito de Clara se grabó en mi mente. Sara me llamó, su voz suave pero urgente, Marco, espera. Pero seguí caminando, el aire fresco de la noche golpeando mi cara al salir. Llegué a casa, la casa a oscuras excepto por la luz del porche parpadeando como si estuviera en las últimas. Fui al dormitorio, saqué 2 maletas y empecé a empacar sus cosas. No con rabia, sino metódicamente. Ropa doblada, zapatos alineados, su portátil y su neceser de maquillaje encima. No toqué nada que fuera nuestro, solo sus cosas personales. Para cuando llegó a casa, 2 horas después, las maletas estaban junto a la puerta, ordenadas como un veredicto. Entró, las vio y se quedó helada, su bolso se le resbaló del hombro. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblorosa, atrapada entre la ira y el miedo. Tus cosas, dije, apoyado en la encimera de la cocina, un vaso de agua en la mano, el hielo tintineando suavemente. Ahora eres libre. Se acabó el fingir. Se rió, nerviosa, como si pensara que estaba de farol. Marco, vamos. Era una broma. Estás exagerando las cosas. Dejé el vaso. El sonido fue agudo en el silencio. ¿Una broma? No, Clara. Una broma es graciosa. Lo que has estado haciendo es destrozar esto, poco a poco, durante meses. He terminado. Se acercó, agitando las manos, su voz elevándose. No quise decir eso. Me estaba desahogando. Vale, estoy estresada. El trabajo ha sido una locura. Lo sabes. No puedes terminar esto por un comentario estúpido. ¿Crees que esto es por un comentario?, dije, mi voz firme pero fría. Esto es por meses en los que me has humillado, ignorado, actuado como si no fuera nada. No puedes reescribir las reglas y esperar que yo te siga el juego. Coge tus cosas y vete. Miró las maletas, luego a mí, sus ojos muy abiertos como si esperara que me derrumbara. Por un segundo, pensé que podría llorar, pero no lo hizo. Agarró su bolso, murmuró, estás siendo dramático, y salió, dejando las maletas atrás. La puerta se cerró con un clic y la casa se sintió más ligera, como si por fin pudiera respirar. Las semanas después de que Clara se fuera fueron tranquilas, pero no el silencio pesado al que me había acostumbrado. Esto era diferente, vacío, pero limpio, como el aire después de una tormenta. Pasé mucho tiempo en el taller, perdiéndome en el ritmo del trabajo, el tintineo de las herramientas, la satisfacción de arreglar algo roto. Pero una noche, me quedé en casa, sentado en el porche trasero con una cerveza, el aire fresco con el primer toque de otoño. Los pinos susurraban, su aroma agudo y reconfortante. Y pensé en los últimos años, en cómo había dejado pasar las pullas de Clara, en cómo me decía a mí mismo que solo era una fase. Recordé un momento de los primeros tiempos, quizás al año de nuestro matrimonio. Estábamos en la playa, el único viaje que hicimos antes de que la vida se complicara. Clara bailaba en la orilla, su pelo salvaje al viento, riendo mientras me arrastraba a las olas frías. Yo había sonreído como un idiota, persiguiéndola, la sal picando en mi piel, su alegría contagiosa. Esa era la Clara con la que me había casado, con la que pensé que envejecería. Pero esa Clara se había ido, reemplazada por alguien que me veía como un problema a resolver, una carga de la que burlarse. Yo no estaba libre de culpa. Podría haber presionado más, haber hecho más preguntas, haber visto la grieta antes. Quizás estaba demasiado absorto en el taller,
demasiado rápido para descartar sus quejas como estrés. Pero ella había tomado mi paciencia y la había convertido en un arma, usándola para desgastarme poco a poco hasta que fui invisible. Ya no estaba enfadado. No realmente. Solo cansado. Cansado de ser el villano de su historia. Cansado de intentar arreglar lo que ella seguía rompiendo. Saqué mi teléfono, revisé fotos antiguas. Nosotros en la playa, ella con el pelo revuelto, yo sonriendo como un tonto. Me detuve en una, ella riendo mientras sostenía una concha, el atardecer pintando su rostro de dorado. La borré, y luego el resto, una por una, no por rencor, sino porque ya no pertenecían a mi vida. El tipo de esas fotos pensó que podía salvarnos. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, no a un trajeado elegante, solo a Pedro, un tipo del instituto que se había especializado en derecho de familia y todavía usaba camisas de franela, para ir a trabajar. Nos encontramos en una cafetería, de esas con cabinas de vinilo agrietado y un café que sabía a tostada quemada. Se lo conté todo, las pullas públicas de Clara, la indiferencia, la forma en que me había desgastado hasta que no quedó nada. Pedro escuchó, garabateando en un bloc de notas legal, sus ojos agudos detrás de sus gafas. El divorcio no será divertido, dijo, revolviendo azúcar en su café. Pero tienes un caso sólido. Ella lo ha hecho público. Testigos de la carne asada, la cena, el bar. Además, las finanzas están a tu favor. ¿Las finanzas? Pregunté, reclinándome en la cabina, el vinilo crujió. Has estado cubriendo la casa, los coches, la mayoría de los gastos, dijo, hojeando sus notas. Extractos bancarios, recibos, está todo ahí. Ella puede intentar inventar una historia, pero no se sostendrá. Presentamos los papeles ese día. Clara me bombardeó el teléfono durante la siguiente semana, mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, todo el repertorio. Primero, fueron disculpas, todo, no quise decir eso, y podemos arreglarlo. Luego se convirtió en ira, acusándome de reaccionar de forma exagerada, de tirar nuestro matrimonio por la borda por nada. No respondí a la mayoría, pero una noche, después de un largo mensaje de voz en el que me llamó egoísta, la llamé. Clara, dije, mi voz firme, mi mano agarrando el teléfono. No puedes reescribir la historia. Pasaste meses destrozando esto, burlándote de mí, ignorándome, haciéndome sentir como si no existiera. No puedes llamar a eso, nada. Tú rompiste esto. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Intentó interrumpir, su voz se elevó, frenética. Marco, no puedes hacer esto. Podemos arreglarlo. Lo haré mejor. Lo juro. No vuelvas a llamar, dije, cortándola. Hemos terminado. Colgué, bloqueé su número y me serví un tequila, cuyo ardor me tranquilizó. El divorcio fue más fácil de lo que esperaba. Clara intentó jugar la carta de, él me abandonó, en el tribunal, pero Pedro tenía las pruebas, años de extractos bancarios, testigos de la carne asada, la cena, el bar. La jueza, una mujer de aspecto cansado con gafas en la punta de la nariz, no se creyó la historia de Clara. La casa, los coches, los ahorros, todo se quedó conmigo. Ella se llevó su ropa, unos 50.000 pesos de nuestra cuenta conjunta y un billete de ida a casa de sus padres en Veracruz. Lo último que supe es que estaba durmiendo en su sofá, contándole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era el villano. Ha pasado un año desde el divorcio. Vendí la casa vieja, demasiado grande para una persona, demasiado llena de fantasmas. Compré un lugar más pequeño cerca del taller, un bungalow de ladrillo con un porche que recibe el sol de la mañana. Aquí hay tranquilidad, del tipo bueno. Sin tensión, sin esperar la siguiente pulla. El taller está prosperando. Acabamos de conseguir un nuevo cliente, un tipo que está restaurando un Camaro del 67, y Javier ya está apostando a que puede terminarlo en un mes. Conocí a alguien nuevo hace unos meses, Luisa, una profesora de instituto con una risa que atraviesa el ruido en mi cabeza. No es perfecta, pero me escucha cuando hablo y no lleva la cuenta de los agravios. El fin de semana pasado, fuimos de excursión, sus botas levantando polvo en el sendero, su mano rozando la mía mientras veíamos el atardecer pintar el cielo de naranja.
Ella me respeta y yo la respeto a ella. Eso es suficiente. Ya no pienso mucho en Clara. Cuando lo hago, no es con ira o tristeza, solo como un hecho. Como una vieja cicatriz que notas en el espejo. Ella pensó que podía controlar el juego, pero yo cambié las reglas, y no me arrepiento. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.